Bueno, soy hija y nieta de CEO y próximamente me van a echar del grupo de WhatsApp de la familia por no haber continuado el legado familiar. Bueno, el caso, bueno, como os he comentado, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, se llama Big Brother, pero eso da para otra historia. Y bueno, hace poco la verdad es que yo envié una noticia aterrorizada, ¿no? De repente escuché, bueno, leí en El Economista, trabajo busca que los trabajadores hereden por ley los negocios en riesgo de cerrar. Se prevé que con el relevo generacional, en un plazo de una década, se puedan perder incluso 600.000 empleos en España por esa falta de relevo generacional. Yo la verdad es que me asusté un poco porque todos los que habéis pasado por empresa familiar cuesta muchísimo levantarla y sí que nos gusta pilotar ese relevo y de ahí que vino la idea de poder poner en marcha esta mesa con dos casos que precisamente dos personas que han hecho la transición de heredar a liderar y hacerlo con éxito. En este sentido, pues vamos a recibir a Paola Corbalán. Ella ha escrito el libro De hijo a CEO. Por favor, un aplauso para Paola. Y también otro aplauso para Manuel Muñoz de Arcos. Él es CEO de Sucesores de Muñoz y Pujante, que también ha hecho el prólogo de este libro. Por favor, si queréis tomar asiento. Paola en el centro como autora del libro, Manuel en el extremo. Y bueno, tenía muchas ganas de compartir esta mesa porque bueno, yo soy la oveja negra de esta ronda final, pero bueno, sí que hay datos al final, según el Instituto de la Empresa Familiar, solo el 30% de las empresas alcanza esa segunda generación, pero ese porcentaje se reduce drásticamente si ponemos el punto, la mira en la cuarta generación, donde solo llega el 5%. Entonces, Paola, vamos a empezar por el principio, ¿no? Hemos hecho referencia, tienes este libro de Hijo a CEO que está basado en tu experiencia personal y claro, ahí has volcado todos esos aprendizajes. Quería preguntarte quizá por cuál es el más común, el primer error que suele cometer una familia cuando empieza, ¿no?, a preparar ese relevo, y qué evita, qué conversa y qué falta y por qué nos cuesta tanto dar ese relevo. Pues yo creo que el primer error es no planificarlo y no hablar de él, ¿no? Muchas veces yo creo que pensamos en las empresas familiares que el relevo es como una foto, ¿no? Ese momento que dice, ya ha llegado la hora, venga, pues ahora te doy los poderes, te hago administrador único, formas parte del consejo de administración, lo que sea. Cuando realmente un relevo debería empezar prácticamente una vez que la empresa ya está saneada financieramente, sabes que ese proyecto tiene continuidad. En ese momento, si eres el fundador, deberías de empezar a pensar en ese relevo. Y si se decide que ese relevo, de una manera consensuada y comunicada, cosa que tampoco suele pasar, pues es del hijo, ¿no?, o de un familiar, pues ahí elaborar todo un proceso de acompañamiento donde se vaya delegando de una manera paulatina el tema de los poderes, ¿no? Y no tener, como decía alguien antes, personas que te ayuden, sino no un hijo que me ayuda, sino un hijo que realmente se está preparando para ser CEO, ¿no? Porque, bueno, muchas veces parece como que has nacido con el destino marcado, ¿no? Eres el primogénito, ya te ha tocado, has tenido la gran suerte de que vas a heredar el liderazgo de la compañía, ¿no? Y muchas veces, bueno, nos decía María Lladró, que ha participado en diferentes ediciones del Summit, que también es una gran conocedora de la situación del relevo en la empresa familiar, nos decía que también faltaba esa parte de aprender a querer y amar la empresa desde pequeños, que forma parte de tu cultura, ¿no? Creo que, Manuel, ahí sí que, no sé si naciste con el destino marcado, si desde casa te enseñaron a amar la compañía, pero la verdad es que vuestra historia es curiosa, ¿no? No llega, no, ese relevo en la empresa familiar no es inmediato, sino que primero coge el testigo tu hermana, tú decides también probar suerte en otras compañías, te formas en otras empresas y al final acabas regresando y, bueno, y ejerciendo como CEO. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo fue vuestro proceso de relevo generacional? Pues, hombre, nuestro proceso fue justo lo contrario de lo que ha recomendado Paola. Entonces fue, la verdad, que exactamente muy traumático y quizá pues por eso me encantó su libro, porque es justo todo lo que no teníamos que haber hecho. También es verdad que cada empresa pues vive unas circunstancias diferentes y esas circunstancias son las que te hacen encarar la vida. En nuestro caso en concreto, el problema es que mi padre tiene una empresa, va muy bien, pero le diagnostican Sí, si una querés, le enfermedad. contamos Sucesores de Muñoz y Pujante, es una empresa, bueno, me encanta cuando dices que eres el señor de las especias, ¿no?
Ellos pertenecen a la región de Murcia y la verdad es que son una de las empresas más punteras y más innovadoras en el desarrollo de sabores, de especias y de nuevas configuraciones. Y bueno, llegó el momento en que tenéis una situación familiar que estabas contando con tu padre. Sí, pues en principio la empresa va muy bien, pero le diagnostican un cáncer terminal a mi madre y entonces pues mi padre pues se vuelca, pues intenta salvarla, pues durante 2 años en los cuales además habíamos comprado una empresa del sector, estábamos duplicando el tamaño y bueno, pues la empresa crece sin ningún tipo de gestión empresarial. Pues yo ahí tengo entre 18 años cuando nos enteramos, 20 cuando fallece mi madre y cuando fallece mi madre, pues mi padre tiene 60 años y dice, mira, esto ha sido superior a mis fuerzas y yo necesito jubilarme. O sea, no siento ni la fuerza ni el interés de afrontar un proyecto así. Entonces empieza mi hermana a generar la empresa. Lo que pasa es que, bueno, pues está como un mes y me dice, oye, Manuel, yo estaba estudiando dirección financiera y me dijo, yo creo que algo pasa. Entonces fui allí y nos enteramos que estábamos arruinados, estábamos para cerrar la empresa. Y entonces, pues bueno, ahí no lo pensamos, simplemente pues teníamos que hacer un proceso de herencia, un proceso de todo, se nos juntó y tuvimos que decir, ¿qué hacemos? Pues o vamos a perder toda la familia o tenemos que hacerlo. Entonces, pues yo me quedé en la empresa junto con mi hermana, la otra se llevó todo el resto de bienes de la familia y simplemente nos quedamos un marrón muy grande, ¿no? Ahí no hubo mucho desarrollo. Mi padre, de hecho, se desvinculó totalmente y nos dijo, bueno, aquí lo tenéis, si lo conseguís es vuestra y si no, pues intentad que no perdamos donde vivimos, que, que no es poco, ¿no? Menuda presión. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue una época muy dura, pero pues fueron 8 años en los cuales estuvimos trabajando los dos juntos, pero no hicimos ningún mecanismo de cómo se decidían las cosas. Así que lo que ocurrió, efectivamente, pues como no estaba planificado, todo había sido a lo loco y mientras todos teníamos claro que el motivo era salvar pues todo el patrimonio familiar y la empresa, pues era muy fácil remar en el mismo sentido. Pero cuando de repente no empieza a ir muy bien, porque de verdad, o sea, nunca habían sido años tan buenos, trabajamos muy duro, el problema es que pues, teníamos visiones muy diferentes. Mi hermana quería una cosa y yo quería otra, y no es que si fuera ni buena ni mala, pero no podían ser las dos. Así que pues yo decidí irme y dejarle porque yo pensaba que en aquel momento pues no era el CEO que mi empresa necesitaba y eso estaba generando muchos conflictos en la familia porque no habíamos dejado ninguna forma de decisión, de movimiento y fue bastante duro para toda la familia, pero ahora años después pues creo que fue la mejor decisión. Ahí ya, pues creamos un protocolo familiar, ya planificamos todo muy bien y 4 años después pues mi hermana se dio cuenta de que su visión estaba bien, pero no le llenaba tal y como ella esperaba, entonces me pidió que volviera y que fuera yo el CEO de la compañía. Y bueno, pues de eso ya hace 6 años estamos felices y encantados de trabajar juntos. Bueno, y me resulta curioso porque él dice, no, es que en mi caso fue justamente el contrario. Pero no lo es tanto, porque en realidad en la mayoría de las empresas familiares es una conversación que se trata de evitar, ¿no? Para el fundador es muy duro soltar ese legado, ¿no? Todo ese sacrificio, todo el esfuerzo para levantar un negocio y dejarlo marchar es muy difícil, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Yo creo que también lo pones en tu libro, ya hablaremos de esto, se va postergando y ya cuando tienes que tomar la decisión muchas veces es tarde, ¿no? Lo vuestro fue una cuestión mucho más abrupta, pero en el caso de otras empresas empiezan a prepararlo cuando dicen, me queda un año para cumplir 65, ¿no? Y ya es muy tarde. Entonces, Paola, tú desde tu perspectiva de todo lo que has investigado, ¿qué tipo de conversaciones deberían darse para realmente establecer unas frases claras, ¿no? Él mencionaba establecer un protocolo familiar, definir qué vínculos o qué relaciones tiene que mantener la familia, cuál es la empresa. ¿Cómo estructurarías este camino de relevo familiar para hacerlo con bien, con tiempo y con éxito? Bueno, pues yo creo que esa frase de ya lo hablaremos, ¿no? Que creo que en todas las familias empresariales se da, es una frase de no que no se sepa la respuesta, sino que es una conversación que incomoda. Y eso ya nos tiene que abrir una alarma, porque si es una conversación que incomoda, que estamos postergando, eso luego va a ser una bomba de relojería. Y normalmente, ya lo hablaremos, no es porque tú no sepas qué quieres responder, lo sabes, sino no te atreves de alguna manera a decirlo. En cuanto a las conversaciones, o sea, para mí hay una que es súper básica y sería el pilar, pero luego también os cuento otras, ¿no? Que es la conversación sobre las expectativas. O sea, yo, como generación saliente, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Y cuándo quiero hacerlo? ¿Cómo lo quiero hacer? Los que, como tú, tienen la opción de entrar en una empresa familiar, oye, quiero, no quiero,
desde la libertad, ¿cómo decidimos esto? Una vez que ya todos los miembros de la familia, porque además si hay varios hermanos, tendremos que ver también qué es lo que opinan los hermanos, de quién tiene que coger esa posición. Bueno, pues una vez que todos los miembros de la familia pues ya están alineados en expectativas, hay una segunda conversación que es vital, que es la de cómo vamos a resolver los conflictos. Conflictos que 100% seguro se van a dar en una empresa familiar. Porque si los decidimos cuando todavía no se han dado, pues seguramente tendremos una mejor respuesta que si decidimos cómo lo vamos a resolver una vez que salta, ¿no?, ese momento pues que ha contado Manuel, por ejemplo. Hay otra conversación muy importante sobre cómo se van a tomar las decisiones. O sea, realmente tenemos órganos de gobierno, si no los tenemos los vamos a establecer. ¿Quién decide qué? ¿No? Toda esa parte de organización o de profesionalización, como llamamos, pero la palabra profesionalización a mí no me gusta con la empresa familiar, porque tenemos empresas de décadas que realmente no podemos decir que no sean profesionales, ¿verdad? Pero que bueno, necesitan una cierta organización a nivel de gobernanza. Y después hay otra conversación sobre el tema del dinero, reparto de dividendos, salarios de los familiares que trabajan dentro, que también creo que hay que tener, porque para mí todos los problemas de empresa familiar vienen de dos fuentes: tema de dinero o tema de ego y estatus poder, ¿no? Esas son las dos Es fuentes. lo que decíamos muchas veces, la diferencia entre ser miembro de la familia y ser miembro de la empresa, ¿no? Yo, mira, por ejemplo, eso es una anécdota, ¿vale? Pero a mi abuela siempre le generaba mucho conflicto, es si yo tengo varios hijos trabajando en la empresa y a todos los quiero por igual, ¿cómo no van a ganar todos el mismo salario, aunque tuvieran diferentes posiciones? ¿No? Pero el CEO no esa puede... confusión entre familia y empresa, yo creo que es lo que da muchas veces muchos quebraderos de cabeza. Totalmente, ¿no? Pero al final el CEO en ninguna compañía gana lo mismo que un director financiero, que un director comercial, con lo cual en la empresa familiar tampoco. Otra cosa es que desde el lado familia tú luego quieres apoyar financieramente a esos miembros de otra manera, ¿no? Cosa que también se puede establecer en el protocolo y que tiene todo el sentido. Claro, vosotros, Manuel, en vuestro protocolo familiar que has comentado que tenéis también, ¿cuáles han sido los puntos de mayor fricción o qué es lo que habéis decidido establecer de manera protocolaria para que no hubiera conflictos en el futuro? Sobre todo en la entrada de familia, porque de hecho la mayoría Claro, de porque ahora conflictos... tendréis terceras y cuartas generaciones, Exacto. etcétera. Bueno, nosotros ya somos tercera, pues ya sería la cuarta generación. Y eso es uno de los principales. Y luego, por supuesto, es que la retribución según al puesto de trabajo. Y luego el poder, quién es el que manda. Así que son los 3 puntos de fricción en toda la familia. La ha resumido ella muy bien. Teniendo todo eso claro, todo lo demás es fácil. Los problemas del día a día son muchos, como para estar peleándote por otras cosas. Claro, pero Manuel, ahora vosotros cuando entre esa cuarta generación también tendréis que dar otro paso que se menciona en el libro, ¿no? ¿Cómo se pasa de consejo de administración a ser un consejo de familia, ¿no? Porque ya la organización empieza a crecer, se profesionaliza aún más y ya son perfiles externos los que también están en la parte de la gobernanza. ¿Vosotros tenéis estructurado ese siguiente paso? Pues es que todo depende, porque nosotros somos una tercera generación que a efectos fiscales, como digo yo de broma, ya somos como una segunda, porque la decisión fue cindirnos, que sí, crear 2 sociedades y cada uno por su lado, porque ha llegado un momento que cuando estábamos 8 primos, pues aquello iba a ser motivo de no entenderse. Y luego cuando ya quedamos 4 primos, hicimos una compraventa y al final, bueno, la decisión es diferente a la gobernanza dependiendo del número de familiares y las relaciones sociales que hay. Entonces yo creo que es verdad que está establecido un canal, pero luego un canal abierto y que se va adaptando un poco también a las circunstancias que vayan viviendo. Ahora mismo es muy fácil en el sentido de mi hermana no tiene hijos y yo sí, entonces de momento creo que la siguiente generación sería relativamente fácil. Luego la decisión será a ellos les interesa, no les interesa, o están cualificados o no están cualificados, porque lo que también tenemos es, no, si tú no estás cualificado, por muy hijo mío que sea, pues lo siento, antes de ir a un gerente externo. Muy bien. Y Paola, ese paso de consejo de administración a consejo de familia, ¿tú cómo crees que debería estructurarse? Vale, más que un paso sería como la creación, ¿no?, de ese consejo de familia, que es el que no suele existir, ¿no?, que muchas veces el consejo de administración ya existe. Debería estructurarse porque son 2 cosas totalmente diferentes. O sea, es como si estuviéramos diciendo, tengo un departamento financiero, uno de recursos humanos no me hace falta, ¿no? Que, por cierto, también pasa muchas veces, que el financiero lleva los recursos humanos, ¿verdad?, en muchas empresas. Pero bueno, es en ese sentido, ¿no? El consejo de administración vela por la estrategia de la empresa, por el cumplimiento normativo, es el que de alguna manera supervisa, ayuda al comité de dirección. Todo eso está muy bien.
Pero luego tenemos la parte de la familia, ¿no? Que en la mesa se decía anteriormente, los directores externos necesitan gestionar la empresa, pero también necesitan gestionar esas familias. Y la familia necesita hablar de legado, de valores, de quién puede formar parte de la empresa en las próximas generaciones o no, cómo se van a formar, cómo van a resolver los conflictos y también una cierta formación financiera para todos los integrantes de la familia empresaria, porque al fin y al cabo se convertirán en accionistas y tendrán que saber, pues, bueno, leer una cuenta de resultados y si todo eso tiene sentido o no. Entonces son dos órganos completamente distintos que deberían de coexistir, cada uno con su función. Muy bien. Y ahora ya para terminar, que tenemos los 3 minutos finales, Manuel, de todo este proceso, ¿qué has aprendido para dejar como legado a la siguiente generación? Yo he aprendido es que el amor de la familia está por encima del dinero. Quiero decir, mucha gente no entendió ciertas renuncias que hice, que tiempo después me han dado la razón. Quiero decir, si ahora tenemos una empresa fuerte, quiero decir, mucho más grande, con una muy buena gobernanza, es porque quizá hice por amor a mi familia un acto que mucha gente no entendía. Decía, estás dejando un puesto muy bueno, una situación económica, y yo lo dejé todo por nada, no tenía ni puesto de trabajo, simplemente creía que era lo mejor, y al final el tiempo me ha dado la razón, y al final gracias a eso tengo la confianza de toda mi familia y confiaron en mí porque vieron que al final el dinero, por supuesto, yo tengo que presentar unos resultados, pero demostré que la familia era más importante que cualquier resultado económico. Entonces yo pienso que en las empresas familiares hay que encontrar mucho ese equilibrio y, por supuesto, tener un gestor externo a veces pues, puede no tener esa implicación moral que tiene una persona de la familia. Entonces creo que supe dar todo eso y para mí fue la parte importante, ¿no? El decir, bueno, puedes rechazar algo si crees que está acorde a la moralidad y principios que tenemos en la familia y en la empresa. Bien, y Paola, para cerrar, para ti, ¿cuál sería el aprendizaje para tratar de evitar que en la próxima década se destruyan esos 600.000 puestos de trabajo en España que se prevé por no haber relevo generacional? Bueno, pues yo creo que hay que convertirse en lo que yo en el libro llamo un equilibrista de la empresa familiar, ¿no? Que es esa persona que piensa en el futuro de la empresa, a la vez trata de preservar las relaciones familiares, como bien decía Manuel, y también piensa en sí mismo qué es lo que quiere y qué es lo que necesita, ¿no? Porque necesitas esa parte de autoliderazgo y de decidir libremente, necesitas la parte de que en la empresa se te respete más allá del apellido, ¿vale? Y de ganarte esa posición de liderazgo que realmente no es la del organigrama, sino la posición de liderazgo, pues sabes que se otorga. Y por otra parte, el que todo esto esté acorde a lo que también la familia quiere, necesita y tú le des esos resultados, ¿no? Como cabeza pensante de la organización. Entonces, esas 3 esferas, pues con eso yo creo que conseguimos un equilibrio que hace que las empresas puedan perdurar más. Pues muchísimas gracias a ambos, ¿no? Por dar ese hueco. Al final la empresa familiar representa el 82% de las empresas en nuestro país y yo creo que ha sido una conversación muy inspiradora y muy reveladora para cómo hacer esa transición, para que siga teniendo ese poder para crear economía, para crear valor en España. Muchísimas gracias. Gracias.